la clase del nuevo tema, que sería convección, ¿sí? Entonces, vamos a buscarlo por acá. Convección. Aquí está. Buenísimo. Bueno, para esta clase, para este tema, vamos a desarrollarlo. Ay, perdón, que... Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿dónde estaba? Convección. Esto. Bien. Entonces les decía que este tema lo vamos a desarrollar en esta y la clase que viene, tal vez un poquito más, si se nos extiende, pero normalmente en dos clases y media, siempre alcanzamos a presentarlo. Entonces, bueno, aquí está esta foto. Se trata de una foto de un fluido sobre el cual tiene una diferencia de temperaturas y por eso existe movimiento. Acá no es tan obvio, es una foto tomada desde el tope, desde arriba, y hay como burbujas, celdas, ¿no?, de fluido que estarían como entrantes a la pantalla. Ese fenómeno se llama convección de Bénard, que lo vamos a estudiar en particular, y bueno, vamos a estudiar otros fenómenos. Esto es un fenómeno lo que se llama convección natural, que ahora vamos a describir un poco de qué se trata. Bien, vamos, como se trata el tema de convección, el tema en el cual tenemos la transferencia de calor producida esencialmente por el movimiento de fluido, vamos a tener que hablar de generalidades de mecánica de fluidos. Siempre ayuda si ustedes tienen una base de mecánica de fluidos, pero traté de que, bueno, aún aquellos que se incorporaran sin haberla hecho, tuvieran algo autocontenido, tal vez un poco más desarrollado en el apunte que en la presentación. Y también tienen la bibliografía, ¿no?, que pueden ampliar. Así que bueno, hay temas que van a aparecer nuevamente, que es el tema de capa límite. Entonces, en particular el tema de mecánica de fluidos que nosotros le vamos a prestar atención en el contexto de lo que se llama convección forzada. Vamos a distinguir entonces dos regímenes. Convección forzada, eso es cuando el movimiento del fluido nosotros lo tenemos impuesto por algo externo, algo que fuerza. Por ejemplo, un ventilador o una bomba que mueve agua serían ejemplos de un forzado de escurrimiento. Y por el contrario, convección natural, tenemos fluidos que se mueven debido a las diferencias de temperaturas presentes. Y estaba ese problema así como prototipo, un problema clásico de laboratorio, pero que también aparece en la naturaleza y en la industria, en aplicaciones, va a aparecer, que se llama el problema de Bénard. Y hay otros también, ¿no? También de modelos que sirven también para meteorología. Es el tema de convección natural, un tema muy interesante. Y que también exceden incluso nuestras competencias. Hace que, o sea, ya es una frontera física y ingeniería ahí para estudiar, y bueno, meteorología. Ciencias de la atmósfera, esa es la carrera. Ok, vamos a también ver la matemática, las ecuaciones, siempre haciendo énfasis en análisis dimensional, como lo venimos haciendo en los otros temas, unas nociones de turbulencia y sus consecuencias, el régimen turbulento, y por último, distinguir flujos externos, ¿no? Bueno, ya veremos ahora enseguida de qué se tratan estas cosas. Entonces, nos vamos a interesar por el flujo de capa límite. Pero antes, bueno, estaba la distinción entre convección forzada, que la vemos aquí. Por ejemplo, este es un esquema de un automóvil, sí. Sí, era un automóvil que había elegido. Que tenemos una velocidad de fluido y está generada por ahí una bomba, ¿no? Entonces vemos como hay regiones de fluido frío, fluido caliente, debido entonces a la transferencia de calor. Por otro lado, delta T, que produce un cambio de la densidad por efectos de flotación, se produce
movimiento del fluido. Los ejemplos, decía el ejemplo atmosférico, ya me parecía que lo... Y bueno, no, algo ahí típico de las parrillas argentinas con las cuales se podrán lucir. Es convección, eso. No es muy elegante, pero bueno, lo podemos para que retenga. Bien, entonces nos vamos a interesar en el primer caso en los temas de convección forzada. Y ahí vamos a distinguir tal vez dos grandes temas en este tipo de escurrimientos, que sean los escurrimientos de pared, el tipo puramente de fricción de capa límite, y aquellos escurrimientos externos en los cuales tienen un cuerpo romo y se produce el desprendimiento de la capa límite. Primero vamos a ver, ya que están presentes los dos, escurrimientos de capa límite. ¿Sí? Entonces, vemos allí un esquema de lo que ocurre. La capa límite es un modelo que se usa en mecánica de fluidos para explicar el comportamiento del fluido cerca de paredes, ¿no? Fíjense, acá tenemos una pared que podría ser de un tubo, de lo que sea, cualquiera de esos ejemplos que hemos visto hasta hoy. Y por otro lado tienen lejos de la pared el flujo no perturbado, que se lo suele llamar con la letra U infinito. Es como que está muy lejos y entonces no está perturbado por la presencia de la pared. ¿Qué pasa? La pared tiene velocidad nula y el otro tiene una velocidad finita, U infinito. Entonces entre esas dos va a haber un gradiente de velocidades. Bueno, el modelo que explicará cómo es este gradiente de velocidades es el modelo capa límite. Como supuesto, se entiende que cerca de la pared, ya que la fricción es importante, dominan efectos viscosos. Esto pensemos primero en velocidades moderadas, ¿no? Después podremos atender a lo que es una capa límite turbulenta, pero en el primer caso vamos a pensar en capa límite laminar, ¿no? El inicio, igual de toda capa límite, tiene una capa límite laminar, ¿no? A velocidades moderadas. Después también podemos ver qué significa moderado. Bien, pero entonces es como que hay un movimiento ordenado, como si fueran láminas, acá lo vemos, paralelo a la pared, y hay una cantidad típica, un delta, para el cual la velocidad del fluido, que depende de las coordenadas x e y, fíjense las coordenadas x y, los acercamientos así generales de este tema, esa terna acompaña a la pared, ¿no? X es tangente a la pared y es normal a la pared. Entonces, para una dada distancia desde la pared, delta, los efectos difusivos, lo que ocurre acá cerca de la pared, son semejantes a los efectos convectivos. Cuando hablamos de convección, cuando tenemos convección en términos de mecánica de fluidos, ¿no? Cuando tenemos altas velocidades y transportes de masa importantes. Voy a fijar, perdón, si nadie está acá. Ok, no, por si había una pregunta o algo. Bien, entonces, bueno, un criterio también en ingeniería es decir que si alcanzamos con nuestra U, la U pequeña, ¿no? Es la distribución exacta de velocidad, el valor del campo de velocidad es exacto, acá en la dirección de la pared, alcanza el 0,99, ¿no? 99% del valor de U infinito, entonces ahí tendríamos la posición de nuestro delta. Es un criterio de ingeniería, de física. Pero también el otro es un criterio conceptual, decir, se igualan efectos difusivos, cuando la viscosidad es importante, la fricción viscosa es importante, a los efectos convectivos. Allí cuando la dinámica está gobernada por el transporte de masa. Bien, eso es la capa límite hidrodinámica, y eso se estudia en mecánica de fluidos. También, en nuestro caso, va a aparecer una distribución de temperaturas, que es la variable que nos interesa mayormente en nuestra materia.
Entonces acá también está dibujada una distribución de temperaturas entre una temperatura de fluido T infinito, lejana, sin perturbar, y una temperatura de pared, TW, ¿no? Que está allí abajo, digo, acá, ¿no? Este valor cualquiera. Entonces también va a aparecer en forma análoga un espesor de capa límite térmica, delta T. Y eso también en forma análoga se suele asociar al 99% del valor de T infinito, ¿no? Cuando T de XY alcanza un valor 0,99 T infinito, podemos pensar ahí que es el espesor de capa límite térmica. Pero, de nuevo, el mismo concepto. Allí donde los efectos difusivos, térmico, y efecto de convección del fluido se igualan, ¿no? También puede ser esa frontera en la capa límite térmica. Bueno, acá atendiendo que ya se trata de efectos difusivos térmicos. Bien, ¿no? Está señalado ahí que estas dos cosas, estos se limitan a una región cercana, ya lo dije, a la pared. Aquel precursor, el profesor que primero planteó este problema fue Ludwig Planck, un científico alemán, ingeniero. Ahí hay una foto con su túnel hidrodinámico y la mención de su trabajo on the motion of the fluid with very small viscosity. Entonces, él introdujo el tema capa límite y por eso su nombre aparece en tantos números y problemas. Es prolífica su labor. Y si bien él planteó las ecuaciones, quien las resuelve años más tarde es su alumno, Heinrich Blasius, en el paper que está citado allí, The Boundary Layers in Fluids with Little Friction, ¿no? Las capas límites en fluidos con poca fricción. No, el otro será el movimiento de fluidos con poca viscosidad. Fíjense, están cerca en los años uno del otro. Y bueno, vamos a repasar así brevemente de qué se trataban estos trabajos, sus aportes. Y hasta el momento se tenían las ecuaciones del comportamiento del fluido, las ecuaciones de continuidad, ¿no? Conservación de la masa, que para un flujo incompresible resulta la divergencia de U, ¿no? El campo de velocidad, es igual a 0. Por otro lado, las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento o de Navier-Stokes para el caso del flujo incompresible y el fluido newtoniano. Ese newtoniano tenía que ver con la relación entre los esfuerzos de corte y la velocidad de formación del fluido, linealidad entre esos dos efectos. La mayor parte de los fluidos y flujos que estudiamos en ingeniería suelen ser newtonianos, por ejemplo, el aire, el agua, pero hay excepciones, sí. Por ejemplo, en la industria alimenticia debe haber muchos fluidos no newtonianos, pero bueno, no importa. Sigamos entonces considerando la ecuación de Navier-Stokes. Entonces aquí, repasando, tenemos un término de cambio local de la cantidad de movimiento de la velocidad, ¿sí? Cambio local o no estacionario. Fíjese, bueno, todo esto podría estar multiplicado por ρ, o por la densidad ρ, y sería la cantidad de movimiento. Y este es los términos convectivos. Como pueden ver, si la velocidad aparecería, ¿no? Este es el operador U, gradiente de U, que nos va a dar lugar entonces a productos de velocidad. Si las velocidades, retomo, fueran muy pequeñas, productos de cantidades muy pequeñas, en general dan valores aún más pequeños. Entonces, suele ocurrir que cuando la velocidad es pequeña, este término se va, no es importante. Y es lo que ocurre cerca de las paredes. Las velocidades son pequeñas, ¿no? Recordemos la imagen, ¿no? Que vimos recién. La velocidad es 0 en la pared. Entonces, ese término ahí, cerca de la pared, va a ser despreciable. Después tenemos un término de aceleración volumétrica. A veces aparece, otras no le prestamos atención.
no sé, en flujos de aire, a veces en las escalas cotidianas no suele ser importante, pero bueno, está presente en la ecuación. Podríamos tener, no sé, un flujo en una cañería con un fluido líquido, dicen, es muy importante. Luego de ¿no? La aceleración volumétrica aparecen términos debido a gradientes de presión, las tensiones normales que tienen los fluidos. Bien. Y por último, el término difusivo, ¿no? De Navier-Stokes. Cuando habíamos visto las ecuaciones en conducción no estacionaria, habíamos visto en particular la ecuación de Fourier, que resolvimos en forma 1D, en forma 2D también, ¿no? Analítico, también lo hicimos en forma numérica en la clase pasada, la escribimos esa ecuación de Fourier. Fíjense que acá la podemos reconocer, no la taché, pero la ecuación de Fourier sería tachar este término convectivo, tachar estas aceleraciones, tachar este término de presión. Entonces recuperamos, ocurre para ciertos casos de baja velocidad y alguna hipótesis sobre el gradiente de presiones y la fuerza volumétrica, tendríamos la ecuación de Navier-Stokes degeneran en la ecuación de Fourier. ¿Ok? Entonces eso es algo a retener sobre estas ecuaciones. Bien, aquí abajo, estas ecuaciones, bueno, en el caso si fueran estacionarias, además, y no fueran importantes las aceleraciones volumétricas, esto es porque nos vamos a interesar al flujo laminar, este flujo de acá. Recién les dije generalidades de la ecuación de Navier-Stokes, pero ahora atendamos al problema de capa límite. En el problema de capa límite podemos pensar estas dos condiciones, que no van no tendremos fuerzas volumétricas, aceleración volumétrica, y que tendremos un flujo estacionario, que es muy razonable. Entonces, esta ecuación, escrita en las dos dimensiones, sería abriéndola, ¿no? Acá vemos el operador, U gradiente, cómo se escribe, ¿sí? Fíjense que es UX de U de X, no, UX derivada parcial respecto a X. Este sería el operador. Y UI, derivada parcial respecto a Y. Esto sería como termina siendo este producto. Y afecta, en la primera ecuación, a la coordenada U sub X, tangente a la pared. Y en la segunda, a la otra, a la normal a la pared. A la coordenada, bueno, a la componente de la velocidad tangente y normal respectivamente. También se puede pensar, bueno, tangente a la pared o en la dirección de la corriente, ¿sí? U infinito nos define también una dirección principal. Y es otra forma, más en términos de fluidos, de ver esto mismo. Aquí observamos algún ejemplo de lo que pueden ser estas capas límites. A la izquierda hay una foto en la cual tenemos una placa, y fluido es agua. Ese fluido se puede poner de manifiesto, se obtiene una visualización a partir de inyectar burbujas de aire. Entonces, una buena foto, esta es de 1974, y sigue siendo buena. Se visualiza cómo sería el escurrimiento en términos así generales, ¿no? Sobre una placa plana. Acá le puse el flujo de entrada, la U infinito, la U grande. Esta placa empieza acá, este sería el llamado el borde de ataque. Y casi no sé si se ve para ustedes, pero habría ahí un espesor pequeño que muestra bueno, el corrimiento que hay entre estas líneas de corriente que vienen paralelas. Las líneas de corriente son tangentes al vector velocidad, que luego se deforman un poco en la presencia de la placa, porque la placa hace que la velocidad allí sea nula. Entonces, bueno, por ecuación de continuidad tiene que ocurrir un desplazamiento de las líneas de corriente. Ok, no vamos a ahondar en eso, pero está acá puesto esquemáticamente ese delta y una dada longitud L que la señalamos para mostrar, si se ve bien, que este delta es mucho más chico que L. Entonces ahí hay un concepto geométrico que atienden estos problemas.
y va a ocurrir que las derivadas, los cambios en la dirección de la corriente van a ser mucho menores que los cambios en la dirección normal a la corriente. Fíjense que pasamos de tener velocidad cero en la pared a U infinito en una distancia muy corta, que es este delta. Bueno, por eso entonces las derivadas ahí van a ser importantes y las otras no. A la derecha vemos otra visualización. A ver si puse, no puse la fuente. Creo que no, es la misma serie que hizo Onera, que es como creo que es como la NASA francesa o un instituto así, de ese estilo, aeroespacial. Es de Francia, sí. Y tenían este álbum de fotos así público. Bien, y en este caso, ¿qué se tiene? Vemos acá, como si estuviera, es una foto, ¿no? Como si estuviera dibujado lo que yo les esquematicé antes, hace un ratito, ¿no? Esto, ¿no? Vemos el perfil de velocidades a lo largo de una pared. Y se hizo una foto. Bueno, este alambre aquí es un alambre de telurio, y reacciona, acá hay un fluido, me acuerdo que no noté, pero bueno, hay un fluido que está escurriendo, que hay una placa plana acá abajo, ¿sí? Entonces está escurriendo el fluido y en un momento sobre el alambre se hace circular una corriente eléctrica, hay una reacción química con el fluido, por eso no me acordaba, bueno, es el telurio y ese fluido, entre ellos hay una reacción química, entonces hay un desprendimiento de un colorante. Entonces se hace por un instante, esa circulación se hace en un instante y aparece ese colorante y comienza a viajar en esta forma. Fíjense que viaja distinto a aquellas partículas que están pegadas a la pared, que no viajan nada, aquellas partículas que están lejos de la pared, que viajan más. Y bueno, las que están intermedias viajarán de acuerdo a cómo es el perfil de velocidades. Así que esto es un método muy ingenioso de mostrar cómo se establece el perfil de velocidades. Entonces acá, bueno, acá dibujé el delta como vendría a ser más o menos, ¿no? Acá en el descubrimiento. Es un Reynolds laminar 500, Reynolds de lo que le decía, esas velocidades moderadas que bueno, no sé si lo escribí acá, pero es para placas planas, es del orden de 10 a la cuarta. La transición que hay entre velocidades moderadas y velocidades o regímenes turbulentos, ¿no? Entre laminar y turbulento. El número de Reynolds, a ver si no lo definí antes. Pensé que lo había definido, bueno, por las dudas. Acá está la un medio. El número de Reynolds, recordémoslo, es una velocidad característica del descubrimiento U por una distancia característica, que podría ser esa L a la que dice, dividido a la viscosidad cinemática. Es un número adimensional que nos va a cuantificar esto que decía, ¿no? Cuán importantes son los efectos inerciales respecto a los efectos viscosos. Si son muy importantes los efectos inerciales, tenemos números altos de Reynolds. Y al revés, de contrario, ¿no? Reynolds, entonces 500, y en términos de este problema de la placa plana, hacer que sea los efectos difusivos viscosos más importantes que los inerciales, o aquellos inerciales no tan importantes frente a ellos, a los difusivos, de forma tal que tenemos un flujo laminar. Bien. Eso era como para tener hipótesis a aplicar a estas ecuaciones que nos presentaron, las ecuaciones de Navier-Stokes, simplificadas en 2D. Si vemos la ecuación de continuidad, la ecuación de Navier-Stokes y de continuidad, las ecuaciones de continuidad y las analizamos en términos dimensionales, tendríamos que, la continuidad de la divergencia de U. Entonces la derivada parcial con respecto a X de U sub X más la derivada parcial con respecto a Y de U sub Y es 0, y en términos dimensionales, esto significa que U sub X dividido L, para comparar como en órdenes de magnitud, es del orden, ¿no? Fíjense, esto, bueno, sería menos uno menos el otro, pero a nosotros nos interesa un orden de magnitud. Entonces sería el orden
de U sub Y dividido delta. ¿Sí? Como para tener esa relación presente y poder hacer simplificaciones. Sabemos que entonces la velocidad transversal dividido delta es del orden de la velocidad en la dirección de la corriente dividido L. Entonces van a aparecer en las ecuaciones de Navier-Stokes, aquí. Vamos a, por un lado, hacer caso a la hipótesis de que las derivadas, cuando comparamos la misma magnitud, derivando respecto a X o Y, va a prevalecer aquella que deriva con respecto a Y, porque lo que dijimos hace un ratito, que las derivadas con respecto a Y son más importantes. Entonces, en la ecuación esta, la primera, tenemos la derivada de U sub X, la derivada segunda respecto a X dos veces, o respecto a Y dos veces. Entonces, este es mucho más chico que este. ¿Sí? Y bueno, lo mismo abajo, por eso las tachamos. Y U sub Y, lo tenemos acá, es del orden de U sub X por delta dividido L. Entonces, si nosotros esto lo reemplazamos en esta segunda ecuación, reemplazamos UY por esta cosa de acá, podemos deducir que si lo reemplazamos nos va a quedar que esta ecuación es muy parecida a la 4, será muy parecida a la 3, salvo un factor de escala, y entonces se deduce que las variaciones de la presión respecto a la dirección normal de la presión, ¿no? Son mucho más chicas que las variaciones de presión respecto a X, ¿no? Entonces, analizando estas dos ecuaciones, es un resultado de mecánica de fluidos. Entonces, ¿a qué se llega con esto? Que la presión termina siendo una función de X. Y con X, recordemos de nuevo, estamos entendiendo la dirección tangente a la pared. No es la horizontal, es la tangente a la pared. Entonces, así se tiene el campo de presiones. Entonces, recordamos una ecuación de conservación de energía para una línea de corriente, la ecuación de Bernoulli. Nos decía que podíamos asociar cambios de presión con cambios de velocidad de acuerdo a esta relación. La ecuación de Bernoulli es un caso particular de la ecuación de Euler. Bueno, quedémonos con esto nomás. Entonces, lo que nos permite la ecuación de Bernoulli es escribir los cambios en la presión como cambios en velocidad. ¿Sí? Esta gradiente de P respecto a X, para la derivada de P respecto a X, la terminamos escribiendo como una relación para la velocidad. ¿La velocidad cuál? Es la velocidad libre. ¿Sí? Esto es porque es en una línea de corriente exterior podría suceder esto. ¿Y a qué queremos llegar? Bueno, que esta es la ecuación, sería la ecuación general para capa límite. ¿Sí? Entonces, la presión depende de cómo es el flujo, el escurrimiento exterior. Y eso también, perdona, ¿no? Es porque también está este resultado, ¿no? Que el gradiente, la derivada de la presión respecto a Y era mucho menor a la derivada de la presión respecto a X. Entonces, a ver en un dibujito, que siempre ayuda. La presión, el campo de presión siempre puede ser importante, en algunos casos más que en otros, pero va a depender de esta un infinito, o sea, de cómo se ordena, cómo se construye el flujo fuera, lejos de la capa límite, va a determinar cómo son las presiones. Porque la presión, acá en un punto que señala lejos de la pared y en la pared, serían iguales según este modelo. Prácticamente iguales, ¿no? No cambiarían en la dirección normal a la pared. Sí podrían cambiar en la dirección tangente, incluso mucho. Pero bueno, eso nos lo estamos probando con estas hipótesis primero, geométricas y dinámicas, ¿no? de orden de magnitud, a través de las ecuaciones. Entonces, si quisiéramos incluirla, sería incluir
la variación del flujo libre, en particular en el flujo de la placa plana, el flujo libre, la ecuación que representaría el flujo libre sería prácticamente un infinito constante, ¿sí? Es como el caso más trivial de flujo libre fuera de una capa límite. Pero distinto sería, por ejemplo, si consideraran un cilindro. ¿No? En un cilindro, el flujo libre, para una buena parte, se podría representar con la solución no viscosa o potencial para el flujo alrededor de un cilindro. Bueno, una cosa de fluidos, ¿no? Pero en el caso particular de la placa plana, bueno, entonces como U es constante, este término es constante, el gradiente de presión es nulo. En X y en Y, ¿no? Y es más chico, y ya en X es nulo. Así que nos queda, para la placa plana, simplificada esta ecuación 5, se nos va el término este de presión, y nos quedan esta ecuación que es la que resolvió, esta entonces la planteó Brandt, y la resolvió con métodos analíticos en 1908 Blasius, ¿sí? Bien, entonces, igual, no la vamos a resolver nosotros, vamos a acceder a su solución. Pero antes, podemos razonar juntos sobre cómo obtener un orden de magnitud para delta. Cómo resolverla con los dedos, esa ecuación sería. Vamos a fijar si preguntas, ¿no? Bien, entonces, hice el siguiente esquema ya para una capa límite en una placa plana. Fíjense que no le puse ninguna curvatura y U de XY fuera lejos de la pared es constante igual a U infinito. Entonces, como hemos dicho al principio, en I, en la región de delta, ¿no? En la región que vamos a nosotros casi definir como la frontera, el espesor de capa límite, allí los efectos convectivos y los efectos difusivos serían semejantes. Ahora, ¿cómo podríamos cuantificar esto? Nos vamos a preguntar cuánto valen los tiempos característicos en cada uno de los casos. Algo vimos de tiempos característicos en las clases de conducción no estacionaria, ¿no? Y vimos tiempo difusivo. Bueno, acá va a aparecer algo, pero teniendo en cuenta ahora que estamos en un problema de fluidos, además de térmico. El tiempo convectivo es como el más simple. Es el tiempo como si fuera el de una partícula. ¿Ah? El tiempo que tarda una partícula que estaba en la coordenada x igual 0, acá al ataque de esta placa, para recorrer una distancia L con esta velocidad, un infinito. Bueno, eso sería, ¿no? El tiempo convectivo. L dividido U infinito. Por el contrario, un tiempo difusivo, ahora interesándonos lo que ocurre en la dirección transversal, es decir, en x igual L, ¿no? Desde acá hasta acá. ¿Cómo podríamos estimar ese tiempo difusivo? Bueno, vamos a plantear como la ecuación de Navier-Stokes, pero cerca de la pared. Y, como les mencioné, la ecuación de Navier-Stokes cerca de la pared podría degenerar en la ecuación de Fourier, y es lo que ocurre acá en lo que les estoy mostrando. Les estoy mostrando. ¿No? Es esta. La ecuación, si le prestan atención, es la ecuación de Fourier. Solo que la habíamos visto nosotros con la temperatura y acá aparece la velocidad. Y bueno, en vez de la viscosidad cinemática, nos aparecía la difusividad térmica. Analicemos, que también lo habíamos hecho, este pequeño análisis dimensional. Lo hagamos una vez más también. Pero está bueno que quede esto, como criterio de ingeniería. Entonces, para sacar, ¿no?, de este fenómeno un tiempo, lo que vamos a hacer es análisis dimensional. Derivar con respecto al tiempo es dividir con respecto a un tiempo característico, y lo mismo sería derivar con respecto a Y, sería dividir respecto a una longitud característica. Entonces, así aparecen de un lado el tiempo difusivo de esa derivada, y acá aparecería delta, y delta aparece al cuadrado porque derivamos dos veces. Entonces, nos queda
una relación muy simple, es que el tiempo difusivo es del orden de delta cuadrado dividido nu. Fíjense las unidades, ¿no? Recordemos esto, nu, metro cuadrado sobre segundo, esto metro, o sea, metro cuadrado, y está bien, ¿no? A veces para acordarnos las unidades de nu o de a después, ¿no? Metro cuadrado sobre segundo, está buena esta ecuación también, la ecuación de Fourier, finalmente. Si tenemos algún problema así, existencial, de no acordarnos las unidades. Entonces, lo que estamos diciendo, cuando efectos similares, es que los tiempos de una perturbación, de viajar de acá hasta acá y viajar de acá hasta acá, tendrían que ser semejantes. Entonces, tiempo convectivo del orden del tiempo difusivo nos implica esta relación. Delta cuadrado es nu por L sobre U. Y bueno, de acá me había sacado esa definición de Reynolds, que tal vez, no sé, no la haber puesto porque me supongo que traen algo de fluidos. Y obviamente el número de Reynolds es algo básico, si alguien hizo un curso de mecánica de fluidos. Pero por las dudas tal vez podría incluirlo antes. Bien. Entonces, delta cuadrado es nu L y U. Pasamos a L del otro lado para tener acceso a una cantidad adimensional. Siempre para tener resultados generales amplios, está bueno adimensionalizar. Entonces, está bien, mandamos L para el otro lado y dividimos las dos por L. Entonces, nos queda nu dividido U por L, ¿no? Y esto es lo que les había dicho, que es la inversa del número de Reynolds. En particular, si consideramos cualquier L un X, sería igual, ¿no? Entonces, delta sobre X es del orden de Reynolds a la menos un medio, Reynolds sub X, ¿no? Construido con la cantidad X a la un medio, a la menos un medio, perdón. Entonces, bien, entonces este es un lindo resultado. ¿No? El Prant había planteado la ecuación, Blasius la resuelve analíticamente, pero nosotros tenemos ya un orden de magnitud, más o menos como qué relación tendría que haber entre delta y x. Y eso es bien importante. Bien, el mismo planteo podemos hacer con la parte térmica. Vamos a hacer un poco más rápido, ya que hicimos el planteo hidrodinámico que nos guía. Entonces ahora nos interesa la delta térmica, ¿no? El espesor de capa límite térmica. Tiempo convectivo es igual. El tiempo difusivo, bueno, ahora escribimos entonces la ecuación de Fourier que conocemos cerca de la pared, ya que pensaríamos que bueno, las velocidades son muy pequeñas y podría describir bien la evolución de la temperatura. Esto lo vimos en conducción, sabemos que bueno, acá si hay movimiento va a haber convección, pero vamos a pensar un modelo cerca de la pared que eso funciona, una buena aproximación, es lo que buscamos. Entonces, bueno, acá aparece T y aparece A, la difusividad térmica. El mismo planteo nos va a conducir, entonces, ¿no? A asimilar derivadas con divisiones. Entonces va a aparecer el tiempo difusivo y el espesor, ahora, derivar con respecto a derivar, lo vamos a usar en términos de dividir con respecto al espesor de capa límite térmica. 2 veces, o sea, al cuadrado. Despejamos un nuevo tiempo difusivo, en este caso que esté vinculado a la difusividad térmica A, y comparamos los tiempos, ¿sí? Y podemos despejar, en este caso, el espesor de capa límite térmica. Nos queda ahí, bueno, al cuadrado. Hacemos la misma manganeta, dividimos por L 2 veces, en los dos están los miembros, y bueno, llegamos entonces. En el otro nos había aparecido Reynolds a la menos un medio. Acá hay que un pequeñísimo trabajito extra. Nos queda A dividido U por L, que no es un número dimensional que conozcamos o que se use. Entonces esto lo multiplicamos por 1.
Es decir, multiplicamos por la viscosidad cinemática arriba y abajo, y ahí, haciendo eso, vamos a descubrir que, lo hacemos a propósito para que aparezca el número de Reynolds, a la menos 1, acá aparece. Y el otro, ahí está, y el otro, la otra cantidad, que sería nu sobre A, sería una dimensional. Ambos tienen dimensiones metro cuadrado sobre segundo, y lleva el nombre de número de Prandtl, en honor entonces, a Ludwig. Y el espesor, entonces, de capa límite térmica queda como Reynolds a la menos un medio por Prandtl a la menos un medio. Bien, entonces, ahí está la definición de Prandtl. La tenemos, vamos agregando. Otro número dimensional importante, que este número nos va a relacionar cómo es, ¿no? Fíjense, con la expresión de la capa límite hidrodinámica y la capa límite difusiva, la única diferencia es Prandtl a la menos un medio. Entonces, un significado físico que podría tener, bueno, además de comparar, sí, estrictamente la difusividad cinemática respecto a la difusividad térmica, sería también en términos de espesores, ¿no? Nos compara el espesor de capa límite hidrodinámica y el espesor de capa límite térmica. Eso Prandtl va a hacer, ¿no? Una función de esa diferencia, de esa razón entre una y la otra. La expresión analítica, la solución que obtiene Blasius es esta, 4,916 Reynolds a la menos un medio. Nosotros, la que sacamos, la del orden de magnitud, era 1 por, ¿no? Entonces estamos errando por casi 5, pero estamos en el orden, no es que le erramos por 100. Está aceptable. Y haciendo los cálculos rigurosos, aparece Prandtl, pero a la menos un tercio. Sí, esto tenemos que repasar bien por qué aparecía al menos un tercio, pero bueno, no es un gran cambio tampoco, ¿no? Pero estrictamente entonces la relación entre el perfil hidrodinámico y el perfil térmico de los espesores es Prandtl a la un tercio. Ahí puse ejemplos, ¿no? Para manejar números de Prandtl en estas notebooks que yo les presenté, con esas librerías HT, no, la CoolProp, donde pueden sacar propiedades. Ahí tienen acceso directamente a mu y a rho, es decir, ¿no? A la viscosidad dinámica, a la densidad, pueden construir la viscosidad cinemática, y también a la conductividad, al Cp y a rho. O sea que pueden sacar la difusividad térmica también. Y tal vez es un poco redundante, pero pueden acceder directamente al número de Prandtl. Ustedes le ponen el fluido que se trata, la temperatura, la presión, y le dicen, quiero el Prandtl, bueno, los términos, ahí sí que, de esos algoritmos, de esas funciones, y bueno, acceden a Prandtl. Acá tengo un ejemplo para el aire, de lo que sería el espesor de capa límite, ¿no? Si tuviéramos una placa de 50 centímetros de largo y una velocidad de 0,3 metros por segundo. Esas son las condiciones de la foto, entiendo, de ese ensayo. Bueno, dado que delta sobre X tendría que ser del orden del Reynolds a la menos un medio, el delta para esa placa de 50 centímetros sería del orden de 5 milímetros. Sí, bueno, sería un poquito más, después 25 milímetros si atendemos a la solución exacta de Blasius. Pero bueno, como para tener un orden de magnitud, está bien, 50 centímetros y 2 centímetros nos daría, ¿no? 0,5 o 2,5 centímetros. Esa sería la relación, bueno, que se ve medio como en la foto, ¿no?
y que para el aire, el Prandtl, se hacen, ven las propiedades, ¿no? El Prandtl depende exclusivamente del fluido y nada más, ¿no? Son dos propiedades físicas. Vale 0,79 y fíjense, bueno, entonces a la 1/3 da un valor que no difiere mucho, ¿ven? El espesor ahí sería del orden 5,8 milímetros, o sea, parecido. ¿No? Si uno da 5, el otro da 5,8. ¿No? Realmente serían casi iguales para esos órdenes, ¿no? Y entonces esto es importante también, digo, estas relaciones, ¿por qué? Porque nos está mostrando que para escurrimiento, para este tipo de problemas de forzado sobre una pared o forzado sobre una superficie, con el número de Prandtl podemos obtener resultados térmicos, midiendo fluidos, digamos, resultados de mecánica de fluidos. Medimos el espesor de capa límite hidrodinámica y podríamos acceder entonces al espesor de capa límite térmica, que es entonces información valiosa, digo que sí, no, que no es necesario ir a medir temperaturas, por ejemplo, o viceversa, ¿no? Como que pueden ahorrarse medidas de esta forma. Y bueno, es así como se suele trabajar. Bueno, entonces esto es como un panorama sobre lo que es el forzado sobre placa plana. Entonces vamos a aprovechar este contexto para definir, dar mejor definición de lo que es el coeficiente de convección, ¿no? Que en la bibliografía aparece como HC, o acá escribí como alfa. Esta es la ecuación esta ecuación, la ecuación que compara el calor en una pared pegado a la placa plana, justamente pegado ahí en igual 0, el flujo de calor sería dado por la ley de Fourier. ¿Por qué? Porque ahí la velocidad es nula. La velocidad es nula, entonces el fluido realmente transfiere exclusivamente por conducción cuando la velocidad es nula. Sería entonces la expresión de la ley de Fourier. Menos lambda del fluido por la derivada de t respecto a y, la dirección normal, en igual 0. Esto debería igualarse entonces con la ley de Newton, ¿no? Esa ley de pérdida de calor en problemas de convección. Nosotros hasta ahora, ustedes vieron problemas en los cuales se les da este valor de alfa o h, decía, bueno, depende del fluido, depende de la geometría, y es eso. Ahora vamos a ver bien de qué depende. Alfa, lo vamos a definir desde acá. Entonces, proponemos una expresión simple, la ley de Newton, para explicar la pérdida de calor, ¿no? La conducción de calor, la transferencia de calor en el fluido. Entonces sería esa expresión. Si lo que está a izquierda, hacemos un pequeño cambio de variable, adentro de la derivada podemos sumar y restar cosas. Si el menos lo pusimos adentro, y podemos sumar y restar constantes sin ningún problema, ¿no? Todo se va a cero, esto es lo mismo. Pero en una cuestión práctica, vamos a sumar TW, es práctico eso, vamos a TW menos T, y si pasamos esta cantidad, la diferencia de temperatura entre la pared y el fluido sin perturbar, T infinito, lo pasamos dividiendo acá. Bueno, esto es porque tenemos así acceso a un delta T acá en el fluido, en el punto en igual 0, comparado con el delta T de referencia, tanto de la pared como del fluido. Nos da dimensional así, ¿no? Pasando esto del otro lado. Y sí, también podemos multiplicar por una longitud característica a los dos lados, por una L. Entonces va a aparecer L multiplicando por acá, que es lo mismo que dividiendo por acá, ¿no?
derivada respecto a y de esto, dividido L sería, ¿no? Ha dado vuelta. Fíjense esto. Y así llegamos a una expresión completamente adimensional. De la izquierda también, de izquierda y de derecha. Entonces, alfa, con nuestros pases, perdón, lambda lo mandamos hacia el otro lado. Entonces nos va a quedar alfa por L dividido lambda. Eso va a ser esta derivada, este flujo de calor adimensional, ¿no? Flujo de calor convectivo adimensional, es lo que terminamos haciendo, ¿no? Y les dije, bueno, tengamos algo adimensional en términos de temperatura y de distancias. Entonces, este nuevo número adimensional lleva el nombre de número de Nusselt. Acá está, número de Nusselt. Bueno, recordemos, ¿no? T, W, T infinito y L son constantes del problema. ¿Sí? Y el número de Nusselt, bueno, entonces es el intercambio de calor convectivo. Y también lo podemos ver acá, ¿no? Está comparando alfa con lambda dividido L. O sea, conductividad 1 dividido la resistencia térmica de conducción comparada con la resistencia térmica de convección. También puede ser otra forma de verlo, esto mismo. También, como les dije, como la forma adimensional de transferencia por convección. Pero bueno, acá está comparando entonces cómo es el coeficiente de transferencia por convección con respecto a la conductividad del fluido. Ahí está Nusselt. Bueno, esto fue también uno de los que más contribuyó al desarrollo de estos temas de análisis dimensional y transferencia de calor. Por eso este número tan relevante para la transferencia de calor que lleva su nombre. Bien, entonces, si quisiéramos hacer una aproximación sobre esta cantidad de aquí, sobre este calor evacuado, podríamos pensar, bueno, poniendo una y del orden de delta, si yo acá reemplazo y por un delta, entonces t, podría pensar yo que más o menos vale 0,99 de t infinito o t infinito, en términos prácticos. Entonces todo esto sería 1, y esto de acá quería 1 dividido, delta sub t, ¿no? Térmico. Delta sub t dividido L. Entonces, esta cantidad, ¿no? La inversa del espesor de capa límite térmico, está vinculado a Nusselt y la transferencia de calor por convección. ¿Sí? Entonces, bueno, es normal pensar que si tenemos muy bajos espesores de capa límite térmica, tendremos resistencias más pequeñas, resistencias térmicas más pequeñas, ¿no? A la convección. Aparece otra forma de verlo, ¿no? Un coeficiente grande de convección. Pero fíjense que lo importante es este número de Nusselt, ¿no? Como ese es el que, como Reynolds, los números adimensionales son los que realmente definen un régimen. Entonces lo que se suele hacer, lo que se suele acceder es a valores de este número de Nusselt, y luego se transforman, se escalan a los problemas, dando lugar a los alfas o HCs, como diga el libro que tengan ustedes, de acuerdo, ¿no? a las dimensiones y a la conductividad del fluido. Pero ustedes no accede a este valor, ¿no? cuando busca determinar justamente este alfa. No se hace directamente, sino se va hacia casos generales adimensionales. Bien, entonces, bueno, eso quedó claro, ¿no? El tema de la inversa del espesor tiene que ver con Nusselt y con la transferencia de calor en convección. Lo mismo en términos de hidrodinámicos, la velocidad en la capa límite, la misma cuenta que hicimos recién en términos térmicos, puramente térmicos, la podemos pensar en hidrodinámica,
Entonces la derivada de la velocidad respecto a y en igual 0 podría ser del orden de u infinito dividido delta, ¿no? Con el mismo reemplazo en i delta y u infinito. Sabemos que bueno, esto es la relación, ¿no?, del fluido newtoniano que tenemos, que le habías dicho, con la relación entre velocidades de deformación del fluido y esfuerzos de corte. Entonces esta es ¿no?, la expresión más conocida. Tau W para fluido newtoniano es una mu, no la viscosidad dinámica, por la derivada de u respecto a y. Entonces esto se puede aproximar como mu por u infinito dividido delta, ¿no?, con el mismo planteo anterior. Entonces vemos que fricción, ¿no?, esfuerzo de corte en la pared, ¿no?, se tiene que ver con 1 dividido delta, ¿sí? O bueno, u infinito dividido delta, pero es algo, mu por u infinito dividido delta, pero es algo dividido delta, ¿sí? Entonces eso, fricción en placa plana, ¿no? En placa fricción y transferencia de calor, ya que delta y delta sub T, ¿no?, delta térmico, están relacionados con Prandtl, que es para una temperatura, para un fluido fijo, es un número nada más. Entonces, fricción y transferencia de calor por convección en una placa plana son lineales, ¿no?, son proporcionales. Bueno, es lo que dice acá, es lo que mostramos acá, ¿no? Entonces, en la pared, bueno, es esto, dado que Prandtl es a 1/3. El coeficiente de fricción se define como 2 veces por el tau W, eso porque tenemos una placa y estamos de 2 lados de la placa, ¿no?, de arriba y de abajo. Dividido, ¿no?, se adimensionaliza para tener un coeficiente, ¿no?, la forma dimensional de la tensión de corte, digo ρ u infinito cuadrado. Esto es el coeficiente de fricción. Entonces, si queremos acceder a Nusselt, una forma muy práctica es directamente con el coeficiente de fricción. De nuevo lo que les digo, lo que les dije, no tendríamos que hacer medidas térmicas. Directamente con medidas hidrodinámicas sería suficiente, o con la literatura, con el acceso a la cantidad de ensayos que se han hecho para fluidos, se pueden usar para aprovecharlo y calcular en problemas térmicos. Entonces, refuerzo de nuevo, transferencia de calor sobre una pared plana, Q es proporcional, ¿no?, el calor sería proporcional al esfuerzo de corte. Porque, bueno, delta dividido delta T es Prandtl a 1/3. Bien, en particular para la capa límite laminar de la placa plana, tenemos que este coeficiente de fricción, que también viene de la solución de Blasius. Blasius hizo la solución para mecánica de fluidos, y viene de ahí, ¿no? Esa solución, antes había la solución para delta, pero realmente después ustedes podrían llegar a plantear esto analíticamente y llegan al tau W, es decir, al coeficiente de fricción, que vale este valor, 0,664 Reynolds a la menos un medio. Y Nusselt directamente es ese valor por Prandtl a la 1/3, Reynolds dividido 2. Es una conversión para pasar de uno al otro problema. Bien, sí, porque no, estaba esta tau, pero también está ρ infinito. Entonces está esa. Pero sí vemos que uno es proporcional al otro. Bien, ese es un resultado importante también. ¿Por qué? Porque para otros problemas de fricción, lo único que tiene que reemplazar, esta expresión vale para problemas parietales, ¿no?, fricción parietal. Y reemplacen, si por ejemplo, ya esto es para capa límite laminar. Si nos pasamos a capa límite turbulenta, bueno, tendrían que tener el CF de capa límite turbulenta, lo reemplazan acá, y les sale el Nusselt de la capa límite turbulenta, ¿sí?
Bueno, por eso también a la hora, si bien está muy bueno acceder, y no yo les hice propaganda casi, ¿no? De estas herramientas, las librerías, bueno, está buenísimo mirar sobre las tablas, siempre tengamos los fundamentos físicos bien claros, para saber de dónde vienen estas cosas y que, bueno, uno directamente sabiendo tal vez con una librería de fluidos, algunas cosas puede tener acceso directamente, ¿no? No es necesario lo térmico, pero por eso esa gente que hizo la librería también, la de HT, tiene muchas cosas de fluidos. Están los dos temas muy vinculados. Bien, entonces esta primera parte, algunos Una se me consulta. fue. Sí, Marital estaba buscando una pregunta. A ver, espera que hace mucho eco. Sí. A ver. no se oye bien, yo me muteo. No, a ver, yo también, porque. No, vos hacés la pregunta. No, no, voy a apagar el parlante. No, quería preguntar nada más qué fricción parietal qué era, porque nunca había escuchado ese. Ah, Perdón. es no una forma de decir de pared, ¿no? Está bien. Cuestión, ¿eh? Perfecto. Parietal de pared. Pero sí, está bien que quede porque aparece en la bibliografía, es una palabrita que se suele usar en mecánica de fluidos. Está bien. Bien. Bueno, está bien, estaba buscando alguna preguntita, tal vez tendría que plantearles alguna. Pero bueno, si no seguimos un cachito. Creo que también traté de buscar así, hacer la presentación con ejemplos, así que, bueno, también sepan que si después traen alguna cosa. Solo una encuesta. ¿Alguien no hizo mecánica de fluidos? Sí. Si alguien no hizo, me dice, no, no, no lo vamos a lapidar ni nada, ¿eh? Pero si alguien no haya hecho fluidos, puede decir, ¿no? Bueno, supongo que hicieron todos. Mejor, mejor. Bueno, espero que no les haya aburrido mucho si repetí cosas, pero la idea es que era necesario para mí hacer alguna presentación con la forma que me gusta también a mí y, y bueno, no, para que no quede nada fuera de la presentación. Ok, mira si está bien mi blog, está bien. Entonces, hemos presentado como un primer caso esto de flujo externo de pared forzado. Entonces, ese agua infinito, piensen siempre, piensen que está impuesta por un ventilador o por una bomba. Y bueno, ahí teníamos planteado una cantidad de problemas. Después vamos a ver qué pasa si cambia, esto era el problema más simple, ¿no? De la pared. Si cambia la geometría, eso va a ser al final, ¿no? Lo que puse como flujos externos. Si complicamos un poco la geometría, tenemos algo más complejo. Bien, entonces vamos a interesarnos por la siguiente parte, que es la convección natural. Entonces presentamos a Henri Benard, ¿sí? Aquí está el profesor Benard, que, bien, acá tienen una biografía científica, si a alguno les interesara, porque sí, él participó en muchos problemas de la transferencia de calor y la mecánica de fluidos. Y también, entiendo, hizo de las primeras películas, ¿no? El cine, en sus inicios en Francia, tenía una relación con los físicos, con ingenieros, las escuelas de ingenieros. Había un interés mutuo en el desarrollo. Y entiendo que Henri Menard, no recuerdo el nombre de su tesis, lo busco, si no, bueno, seguro está acá, en esta biografía científica. Benard le interesaban las soluciones, acá hablo, ¿no?, de soluciones que se usaban en fotografía, ¿no? Esas soluciones químicas, ahí me refiero a fluidos, y aparecían en muchas oportunidades tener una placa caliente y una solución de película sobre ella. Y entonces él observó así que había movimiento, ¿no?, debido a la diferencia de temperaturas, y quiso retratar eso. Entonces, para
quiso retratar ese movimiento en forma muy rigurosa, ¿no? Una forma más física. Y bueno, eso lo consiguió con, con este aparato que él creó. Fíjense que es una placa acá. Esto es bastante, parece algo hecho por un mecánico. Creo que no era físico, pero no, lo digo con admiración porque digo, en general en mecánica se han conseguido muchos aparatos ingeniosos. Y bueno, acá consiste en tratar de que la placa tuviera la misma temperatura, entonces se hace entrar un fluido por aquí, por el medio, que se va evacuando después por estos. Y bueno, este fluido tiene una temperatura dada y transfiere de calor a la placa, de forma tal que más o menos es uniforme su temperatura. Entonces, sobre esta placa, él iba a estudiar una solución, un fluido que a su vez se iba a... esta parte no la iba a estudiar, sino que era puramente el artificio para tener una placa a temperatura cuidada, a temperatura precisa. Este profesor Benard era un gran experimentalista. Entiendo que hacía experimentos, y en esa época, ¿no? Principio del siglo XX, muy cuidados, muy difícil, de una ejecución muy buena. Bueno, eso también es algo que nos une ¿no? Uno siempre piensa en un ingeniero mecánico, alguien que trabaja en la industria, pero también en ciencia, ¿no? Es muy necesaria la actividad para, por ejemplo, el diseño de este tipo de experimentos, así muy cuidados. Bueno, entonces tras esta breve introducción, vayamos al fenómeno físico en sí. Bien, entonces tenemos dos placas a distinta temperatura. Es lo que estaba esquematizando, que hacemos un esquema aquí. Entonces, la temperatura de la placa inferior, ¿sí? Es mayor que la de la placa superior. Bueno, los colores no se asocian ahí a esa diferencia. Entonces hay una diferencia de temperaturas entre ellas y, bueno, mostré está la aceleración de gravedad aquí. Y en este contexto, bueno, pensamos, él observaba movimiento. Ahora, ¿podríamos nosotros observar directamente movimiento? Bueno, para eso, dibujé aquí una partícula en esta posición y analicemos qué le podría ocurrir a esa partícula para una condición dada, ¿no? Entonces tenemos aquí un gradiente de temperaturas, dado que teníamos ¿no? la temperatura de la base mayor que la temperatura de la tapa, y va a ocurrir que el fluido, cualquiera, va a cambiar su densidad si esta diferencia de temperaturas es apreciable, ¿no? La densidad depende de la temperatura. Entonces tendríamos un delta ρ, ¿no? Y que aparecerá entonces un efecto de flotación o de aceleración del movimiento. Una partícula que está cerca de esta pared tendría menos densidad que una partícula en la otra pared. Entonces esta partícula sería más liviana y tendería a subir. Y al caso contrario, esta sería como más pesada, entre comillas, y tendería a bajar. Ahora bien, ¿eso ocurre enseguida? No, ese es un efecto que está por consecuencia de la estratificación del fluido. Pero, pensemos, se empieza a poner en movimiento una partícula y hay otros mecanismos que frenan. El de la flotación, es algo que acelera, y los frenos aparecen por fricción viscosa, ¿no? Una partícula tiene vecinas y en su desplazamiento hay fricción viscosa y esa fricción viscosa la frena. Bueno, esa es una limitación que hay. La otra limitación es la difusividad térmica. Es que la partícula tiene una determinada densidad al inicio, tal vez, de su recorrido, no de su comienzo de recorrido, y la difusividad térmica hará que, por contacto con las vecinas,
cambie su temperatura, ¿no? Una partícula que estaba caliente al principio, se movió un poco y se enfría. Entonces deja de moverse, ya no tiene esa fuerza de flotación. Es decir, que tiene un freno térmico, difusivo térmico. Esos entonces están en competencia, la flotación y la difusividad viscosa y térmica. Y es lo que traté de retratar aquí. Entonces, pero bueno, de nada había observado movimiento, es decir que para un cierto delta T entre las placas sí hay movimiento. Podemos decir que si lo llamáramos delta T crítico, tendríamos un umbral de inestabilidad, es decir, un umbral cambiando el parámetro de temperatura a partir del cual hay movimiento. Por eso estaba estable, ¿no? Estaba en un estado dado al inicio y después habrá un cambio de régimen, ¿no? Empezarán a moverse. Es lo que ocurre, ¿no? Pasamos ese delta T crítico y aparece movimiento, que es lo que observaba entonces Benard, primero en forma así como desprolija y después en forma muy prolija y rigurosa en el laboratorio. Y aquí está retratado, ¿no? El movimiento de las partículas. Se observan aquí como estructuras de rotación, vórtices. Sí, esta es la vorticidad que he retratado aquí. La superficie de nivel muestra la vorticidad, pero también está, bueno, ahí después vamos a ver algún videíto o alguna imagen, también va a haber una distribución de temperaturas que ya no va a ser esta, dado que hay todo un proceso de mezcla continuo. Entonces va a haber una distribución de la temperatura distinto dentro de estas celdas que se van formando, ¿no? Este movimiento, de acá, ¿no? Determina celdas y hay un patrón periódico que se forma cuya longitud de onda, lambda, es del orden, muy aproximadamente como 2, está relacionado con la altura, 2 por h, altura entre las placas. Bien. Bueno, entonces el que hizo las experiencias fue Henri Benard en 1906 y quien planteó matemáticamente el problema más tarde fue Rayleigh, ¿no? Creo que es Lord Rayleigh. Entonces por eso se llama el fenómeno Rayleigh-Benard. En 1916. Rayleigh intervino en muchísimos problemas también de física en un abordaje más teórico, muy interesante también, complemento de los dos estudios. Entonces hay un número para retratar este fenómeno que les dije, ¿no? Cuando tenemos un umbral de inestabilidad, aparece un número adimensional propuesto que lleva el nombre de Rayleigh, ¿no? Rayleigh acá. Sub h, porque dependerá, en este caso, de la longitud característica h, que es esta, de este canal para este problema. Y entonces, ¿en qué consiste? En comparar fuerzas de flotación con fuerzas de freno viscoso y térmico. Entonces, en el numerador aparece G, y esto podría pensarse como un delta ρ dividido ρ. Y esto es porque beta, a ver si, bueno, lo puse. Bueno, si recuerdan de clases anteriores, tenía que ver con la expansión. Y para gases ideales era 1 dividido T. O sea que el delta T y el delta ρ, gracias a beta, para los gases ideales, se representan de esta forma. Entonces, lo que tenemos es un G delta ρ h cubo. H cubo sería una especie de volumen. Entonces ahí nos aparece como una fuerza de flotación en el numerador. Así la podríamos considerar, ¿no? Beta es, entonces lo recuerdo, 1 dividido T, siendo T en Kelvin, la temperatura media de lo que está sucediendo. Y bueno, y abajo estarán los coeficientes de difusividad térmica A y cinemática nu. Entonces, bueno, esta cantidad tiene las mismas dimensiones. Es un número adimensional de Rayleigh.
Bien, ahí está de nuevo. Entonces la definición de un número Rayleigh es bien de transferencia de calor. Este número... Ay, bueno, ahí que estaba... Las puse después. No, la expansión... Ah, como bueno, acá tenía. Que tengo que avanzar más y hablar menos a veces. Pero bueno, ahí está la deducción de por qué era. Entonces, delta ρ y delta t, como estaban relacionados, si lo necesitan, está ahí escrito. Y gases ideales, 1 dividido t. Vale. Y bien, 20. Todavía no apareció 20. Ah, no, 20 es esta. Parece que es la... No, sí, es la ecuación. Bueno, que se puede entender. No sería 20, sería 18, perdón. Esto, tengo que arreglar. La ecuación 18 puede pensarse también como una comparación entre tiempos característicos. De nuevo, este concepto físico que podemos usar en ingeniería. Tiempo viscoso, lo vimos, y el tiempo difusivo térmico, tau sum v, tau sum d, h cuadrado dividido nu, h cuadrado dividido a, serían cada uno de los dos. Recién lo vimos, ese tiempo difusivo. Y el tiempo de flotación, bueno, a veces es menos obvio, pero hay que hacer las cuentas un poquito con ganas. Y es h dividido g por beta delta t. Bueno, recordemos entonces beta delta t que están relacionados con un delta ρ. Y bueno, entonces la cuenta determina siendo que el tiempo viscoso, el tiempo difusivo térmico, dividido el tiempo de flotación dos veces, al cuadrado, eso sería el número de Rayleigh. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el tiempo de flotación es más corto que el tiempo difusivo, quiere decir que esos fenómenos ya no los pueden frenar, ¿no? El fenómeno de flotación. No puede ser frenado por la difusividad térmica o viscosa. Bueno, es una forma de pensarlo. Así que, bueno, tienen ahí una interpretación. El planteo teórico de Rayleigh suponía, a ver si lo puse, no lo puse, pero suponía este problema, perdón, superficies libres acá. Él no resolvió las capas límites, eso sería también más difícil. Él no supuso condición de velocidad nula en la pared. Rayleigh también estaba en 1916. Los quiero ver haciendo cálculos numéricos en 1916. Y logró un resultado que después fue mejorado, porque no había un buen contraste experiencia-teoría, pero está en el orden, ¿no? Le daba 657 el Rayleigh, y Jeffrey más adelante determinó un número 1700, a partir del cual entonces tienen inestabilidad, ¿no? También hay que considerar en el caso de Rayleigh que eran, como les dije, superficies libres, ¿no? Que no había fricción, entonces hay movimiento más fácil en esos casos, comparado con los valores que tenía en las experiencias Benar, que entiendo que era este valor, ¿no? 1730 o por ahí, ¿no? En ese orden. Bueno, y aquí la había sacado, espero que funcione todavía esta animación, creo que claro, era un video que estaba en YouTube, que era una simulación numérica, no lo habían hecho, en la Universidad de Alemania, y veamos qué pasaba. Acá estaba la presentación. Matemática, química. Esta es la universidad. Piensen que este tema ayuda a entender también problemas de meteorología. ¿Por qué? Porque tenemos en problemas de meteorología zonas con una temperatura dada. Imaginen una región de la atmósfera que tenga una temperatura
dada, y una región superior, no sé, a 1 kilómetro arriba, que tengan otra temperatura. Tendría una especie de Rayleigh-Bénard atmosférico, que es lo que sucede. Y muchos de los temas de vientos tienen que ver a veces con estos planteos. Bueno, se puede modelar con estos planteos, ¿no? Y bueno, no todo está tan ordenado como en el laboratorio de Bénard, pero nos puede dar una buena pista. Entonces esto se llama la convección de Rayleigh-Bénard. Bueno, no nos interesa toda esta introducción, porque lo vimos nosotros. Quería mostrarla directamente. Bueno, ahí está, ahí es lo que... Yo hice una simulación, pero no había quedado tan bonita y estaba accesible y libre. Entonces, bueno, ahí podían ver la distribución de temperaturas. Y esta es la distribución de temperaturas cuando comienza la convección de Bénard. ¿Sí? Les había dicho que iba a cambiar, porque hay movimiento, entonces iba a cambiar la distribución de temperaturas. Y en vez de estar tan ordenada como en el primer caso, bueno, deviene así. Y esto entiendo era cuando en la simulación ensayaban un número de Rayleigh mayor, ¿no? Recién como que ensayaban un número de Rayleigh que era mayor a 1700, eso da inicio al movimiento. Y es un movimiento laminar. Pero si Rayleigh aumenta mucho y mucho más, van a llegar a una condición en la cual van a tener movimiento turbulento. El movimiento es tan importante que ya no puede mantener un orden, ¿no? Una estructura laminar. Entonces hay mezclas más importantes que tienen esa pinta que aprecian ahí. A ver, bueno, no. Ahí estaba como ese vínculo que ustedes tienen en las presentaciones. Bueno, acá estaba el umbral para la turbulencia, es en el orden de 10 a la 7. Cuando el umbral para el movimiento laminar es 10 al cubo. Esto lo repito porque suele ser una pregunta que, no sé, no queda claro cuando lo explico. Bien, bueno, tal vez por hoy podríamos dejar aquí. Esto es un modelito y es un poco más de matemática y no querría que perdieran la motivación. Y como que hemos tenido una buena introducción al tema, no sé si, a ver aquí, si han quedado muchas dudas. Quedaría un poco más, pero justo no querría entrar en la siguiente bolilla para no desmotivar. No porque sea aburrido, pero mejor al inicio de una clase hacer un desarrollo y es lo que les propongo de hacer. ¿Sí? Bueno, entonces voy a dejar de grabar.